Características de una señal alterna senoidal. Una señal alterna senoidal es una señal alterna periódica en la cual la polaridad y el valor de la señal, sea esta tensión o corriente, varía en función del seno. Ciclo es la parte de la forma de la onda periódica que no se repite. En la figura, el ciclo está representado por esta línea que se está resaltando con amarillo. Todo esto vendría a ser el ciclo. En este plano cartesiano, en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos ya sea el voltaje o la corriente. El tiempo que demora un ciclo, es decir, desde este punto hasta este punto, o sea, todo esto, se le llama periodo de la onda. Periodo se representa con la letra T mayúscula. Es la duración del ciclo y se da en segundos. En el sistema internacional, segundos se representa con la S minúscula. Frecuencia se representa con la F minúscula. Es el inverso del periodo y se da en Hz. En el sistema internacional, el símbolo de Hz es la H mayúscula con la Z minúscula. La frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Frecuencia angular o circular. La frecuencia angular se da con la letra omega minúscula y es igual a 2pi por la frecuencia. Y se da en las unidades radianes, que se escribe rad, sobre segundos. Longitud de onda se da con la letra minúscula lambda y es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la frecuencia. Pero la velocidad de la luz se representa con la letra C minúscula y la frecuencia con la letra F minúscula, y esto es igual a la longitud de la onda que se representa con la letra lambda. La velocidad de la luz en el vacío C es igual a 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundos. En una señal alterna senoidal como la que se muestra en la figura, encontramos el valor eficaz, o también conocido como RMS. Valor eficaz o RMS. Los valores eficaces se usan en las especificaciones de los aparatos eléctricos. Por ejemplo, la especificación eléctrica de 220 volt de un secador de pelo. Los instrumentos eléctricos de medición, amperímetros, voltímetros, indican los valores eficaces de la intensidad o de la tensión. Valor pico o amplitud es la magnitud máxima que alcanza la señal alterna senoidal durante un periodo. Si en la gráfica la señal alterna senoidal sería el voltaje o la corriente representada por esta onda, el valor pico o amplitud lo encontraríamos acá, desde acá hasta acá, y vendría a ser el valor pico, pues esto, ¿no? Desde acá hasta acá, ahí tenemos el valor pico. El valor pico también lo encontramos en la parte negativa. Valor promedio
El valor promedio es el promedio aritmético de todos los valores de una onda senoidal durante medio ciclo. El medio ciclo se utiliza para obtener el promedio porque el valor promedio durante un ciclo completo es 0. Valor instantáneo es el valor que se tiene de la señal alterna senoidal al observarla en un instante determinado y está dada por la ecuación. Por ejemplo, para el voltaje instantáneo, que es función del tiempo, es igual al voltaje máximo, que vendría a ser la amplitud o el valor pico. Acá le podemos poner B sub P, que representa el valor pico, multiplicado por el seno de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. Por ejemplo, el valor instantáneo en la figura mostrada para un tiempo t sub 1. Pongamos que el tiempo t sub 1 está acá. Entonces, ¿cuál será el valor que tiene acá en este punto? Reemplazamos en la ecuación, tenemos aquí B sub t sub 1 es igual al voltaje o al valor pico que multiplica por el seno de omega por t sub 1. Entonces, el valor instantáneo para el tiempo t sub 1 estará dada con esta expresión. Valor pico a pico. El valor pico a pico lo encontramos desde el valor pico positivo máximo, que está acá, y hasta el valor pico negativo, que también vendría a ser el menor o el máximo negativo, que está acá. Entonces, a toda esta valor se le conoce como el valor pico a pico. En una señal alterna senoidal, la relación entre el valor pico o amplitud máxima, por ejemplo, para el voltaje B sub P, el valor eficaz, por ejemplo, para el voltaje RMS, el valor promedio, por ejemplo, para el voltaje PROM, es el siguiente. Valor eficaz o valor RMS es igual al valor pico B sub P o amplitud máxima dividido entre raíz cuadrada de 2, y en consecuencia el valor pico o voltaje pico es igual a raíz cuadrada de 2 por el voltaje eficaz o voltaje RMS. El voltaje RMS es igual a 1 entre raíz cuadrada de 2, pero 1 entre raíz cuadrada de 2 es igual a 0,7071, de tal forma que podemos expresar también el voltaje RMS como 0,7071 por el valor pico. Y en la figura podemos ver que el valor RMS tiene esta longitud, ¿no? Ahí está. Es menor que el voltaje pico. El valor promedio o voltaje promedio es igual a 2 veces entre pi multiplicado por el valor pico o el valor máximo o la amplitud máxima, donde 2 entre pi es 0,63662, y aquí le ponemos el valor pico y este es el valor promedio. En la gráfica vemos que el valor promedio está por acá, que es menor al valor eficaz, y lo tenemos acá. Ejemplo: si el voltaje pico de una onda de corriente alterna es 60 volt,
cuáles son los valores promedio y eficaz RMS. Solución. Para calcular el valor promedio aplicamos esta fórmula. Entonces podemos decir que el valor promedio o voltaje promedio es igual a 0,63662 multiplicado por el valor pico, pero el valor pico nos dan de dato que son 60 volt, entonces aquí escribimos 60 volt. Operando en la calculadora, 0,63662 por 60 es igual a 38,1972. El valor promedio resultó igual a 38,1972 volt. Para calcular el valor eficaz o el valor RMS aplicamos esta fórmula, que es igual valor eficaz o valor RMS es igual al valor pico que está acá, pero el valor pico nos dan de dato que son 60 volt entre raíz cuadrada de 2. Operamos 60 entre raíz cuadrada de 2 es igual a 42,4264. Valor RMS es igual a 42,4264 volt. Resolver los siguientes ejercicios.